Bien, habíamos visto entonces los dispositivos, los latch tipo D. Un latch tipo D, entonces habíamos quedado que era un dispositivo, un elemento que tiene una entrada D, que es el dato, una entrada de control, hemos llamado C, y una salida Q y eventualmente la salida con el valor complementado. La entrada, y decíamos que mientras la señal de control C estuviera habilitada, se habilitaba por nivel, sea por alto o por bajo, no solamente por alto, pero puede haber por bajo. Mientras estuviera habilitado, el valor de D pasaba inmediatamente a la salida. Entonces se dice que es un transparente. Cuando la entrada de habilitación se desactivaba, el valor de la salida se mantenía independientemente de lo que pasara a la entrada D. Ahora vamos a ver los flip-flop tipo D, que van a ser un funcionamiento similar, pero lo que van a tener es que el momento en que la información de la entrada pasa a la salida va a ser en una transición del reloj o de la señal de control. No va a ser por nivel, sino por un flanco, se dice. Entonces veamos un poquito de qué se trata eso. Para poder entender cómo puede ocurrir que una señal haga su transición, pase de la entrada a la salida en un flanco, analicemos el siguiente circuito que está acá en el dibujo, que son dos latch D, ¿no es cierto?, pero que tienen la entrada de habilitación complementada. Generalmente se llaman master y slave, los dos. Les aclaro que tecnológicamente esto no se hace con dos latch, si no tienen otra manera de hacerlo, pero con esto se va a entender el fenómeno del momento en que se produce la transición. Supongamos que clock inicialmente es 0. Si ese valor de la señal está en 0, ¿no es cierto?, acá va a haber un 1, está en el inversor, hay un 1, quiere decir que el primer latch está dejando pasar esta información a la salida. O sea que cualquier cambio acá se ve reflejado acá. Entonces esta información está acá. Pero como el segundo C, o sea la segunda entrada la entrada del segundo latch está inhabilitada, cualquier cosa que está acá queda desvinculada de la salida y este mantiene el valor anterior. Entonces lo importante es que esto está al comienzo está acá. Cuando se produce la transición, es decir, cuando este valor se cambia de 1 a 0, acá se produce una transición de 0 a 1. Perdón, esto estaba en 1, estaba en 0, cambió a 1, cuando se va de 0 a 1. Ahora, cuando va de 0 a 1, esto pasa de 1 a 0. Al pasar de 1 a 0, inhabilita este. ¿Y qué es lo que significa inhabilitar este latch? Significa que este va a permanecer con su valor y va a ignorar lo que pase acá. Pero, como este se puso en 0, este se puso en 1. Y este segundo latch va a hacer que esta información pase a la salida. Concretamente, en el momento que se produce la transición de acá, de 0 a 1, esta información pasa a la salida. Como esta información era igual a esta, podemos decir que D pasa al valor de la salida. Insisto, esto no es una aplicación, no se hace tecnológicamente sí, sino se hace de otra manera, pero es una manera de visualizar cómo es posible que en una transición de la señal de clock, ¿no es cierto?, se produzca la actualización de la salida. En cualquier otro momento, ¿no es cierto?, cuando este vaya nuevamente a, ¿no es cierto?, si acá pasó la información, este quedó en 0, se va nuevamente a 1, este no se entera porque la información de acá va a pasar a esta conexión intermedia. Y si no, hasta que no ven el próximo flanco, esto no tiene forma de actualizarse. Esto lo podemos ver en una tabla, que no es estrictamente una tabla de verdad, porque fíjense que acá entramos la entrada de clock, y de clock hay como una especie de transición, como una flecha, diciendo que va de 0 a 1. Entonces dice que cuando hay un 0 en D y se produce una transición de bajo a alto, el valor de Q toma el valor de 0. Y si había un 1 y hay una transición, Q cambia a 1. O sea, sigue habiendo una copia de esta información allá, pero en el instante preciso que se produce una transición. En cualquier otro caso, mientras este esté en 0, mientras este esté en 1, siempre va a mantener los valores de salida sin que se altere. La forma de representar un flip-flop tipo D es parecer un latch, pero tiene una diferencia en la entrada de la señal de control, que tiene acá un pequeño ángulo, ¿no es cierto? O sea, un triángulo con esto, que indica que esto se maneja por flanco. Cuando se pone así,
trabaja por flanco ascendente. Si acá hubiera un círculo, sería por flanco descendente. Eso es los fines de la nomenclatura. Bien, si nosotros analizamos un poquito el tema de los tiempos, acá está bastante detallado, traten de seguirlo. Lo importante es que acá este valor intermedio es el QM que se llama. Y el QM lo que tiene es que cambia, ¿no es cierto? Sigue al valor de D mientras esta señal de clock esté en bajo. O sea, mientras esté en bajo, esto es una copia de esto. Cuando este se fue a alto, en este momento no cambia. Y cuando se va abajo, esto se ve reflejado en Q sub M. Como dijimos, mientras este esté en alto, esto es una copia. Y mientras este esté en bajo, esto se mantiene en el valor anterior. Y cuando se produce una transición de 0 a 1 en clock, entonces podemos ver esto como que en ese momento de transición el dispositivo mide qué valor tiene D y ese valor de D pasa a la salida. Después, sobre la salida no cambia nada hasta que hay otra transición. En este momento que se produce otra transición, ve el valor que tiene en ese instante a la salida, a la entrada D y se lo pasa a la salida. Entonces vemos que solamente los cambios es posible en esta transición, en esta transición, en esta transición. ¿Por qué no cambia en esta transición? Y no cambia porque estaba en 0 y esto de alguna manera lo trata de poner nuevo en 0. ¿Cierto? Pero eso sería la manera de trabajar de un flip-flop. Entonces, esto trabaja mirando el momento del flanco ascendente del reloj y en ese instante actualiza la salida. Y en todo otro instante, en el flanco descendente, o mientras quede en 1, mientras quede en 0, nada cambia a la salida. Y acá sí hay una cosa importante que nos interesa un poco más el tema del tiempo, y es por lo siguiente. Nosotros dijimos, este sería el conjunto, simplemente acá visualizamos D, la señal de control y la salida. No vemos discriminado la parte interna del flip-flop, simplemente vemos entrada, clock y salida. Lo que dijimos nosotros, bueno, en cada flanco ascendente miro el estado de la entrada y se la paso a la salida con un cierto delay, con un cierto demora. Correcto. Después veo acá, cambia, no pasa nada, o sea, no analizo absolutamente nada hasta que no llego a este punto. Cuando llego a este punto, hay una transición, lee el estado de la entrada y se la entrega a la salida. Actualiza la salida. Ahora, lo que hay que tener cuidado es que cuando se produce la transición en la señal de control, es muy importante, es imprescindible, mejor dicho, que la entrada, o sea, cuando se produce la transición activa del clock, hay que verificar que la entrada mantenga un valor constante, un tiempo previo al flanco y un tiempo posterior al flanco. ¿Por qué? Veamos el caso extremo, que la entrada cambia justo con el flanco. El flip-flop no va a saber si poner en bajo o en alto porque cambia en ese instante. Entonces, en este flanco tiene que estar seguro, definido. Ahora, el tiempo que demora lo da el fabricante. Esto se llama un tiempo de setup. Entonces, siempre que hay un flanco, tiene que haber un tiempo de setup previo en que la señal de entrada se quede estable. Y un tiempo de hold es un tiempo que también la señal tiene que estar estable una vez que pasa el flanco activo. Si eso no pasa, veamos el caso. Por ejemplo, acá fíjense, acá el clock está en este instante, pero el tiempo de setup, no se respetó. Es decir, no se respetó que la señal de entrada estuviera quieta un tiempo de setup previo al flanco. Y al no respetarse el flip-flop, la salida es incierta. No sabe si lo va a tomar como 1 o lo va a tomar como 0. ¿Está bien? Entonces, este problema puede hacer que el flip-flop caiga en una etapa de metaestabilidad que no se sepa qué hacer y finalmente va la salida a tomar un valor 0 o 1. Pero no vamos a saber ni cuándo lo asume ni qué valor puede tomar. Entonces, estos tiempos de setup y de hold son críticos. Ustedes tienen que entenderlos bien, si no, preguntan en el foro, se fijan en internet. Pero tienen que saber entonces que en el flanco activo del reloj, del clock, un momento antes y un momento después, la señal de entrada tiene que estar quieta. Si no, es impredecible el valor que puede tener la salida. Bien, con esa idea, ¿no es cierto? Vamos a ver otra representación. Esta representación, fíjense, lo único que cambia, aparece este círculo. Este círculo es que el flip-flop se activa en flanco
de bajada. Flanco de bajada significa que en vez de mirar el estado de la entrada en el flanco ascendente, la va a mirar en el estado va a mirar el estado de la entrada en el flanco descendente. Y la actualización de la salida estará relacionada con el flanco descendente y no con el flanco ascendente. Existen de los dos tipos, los de flanco ascendente son los más frecuentes de encontrar. Ahora una cuestión que por ahí es interesante para que ustedes vean la diferencia de comportamiento es este ejercicio que les propongo acá. Acá tenemos una señal D y esta misma señal la vamos a alimentar a un latch, a un flip-flop activo por flanco ascendente y a un flip-flop activo por flanco descendente. Acá podemos haber puesto un círculo, me olvidé de ubicarlo, sepan que está ahí. Y entonces la idea es poner una serie de señales en el dominio del tiempo como ejemplo y ver cómo se comporta cada uno. Entonces comencemos diciendo que esta va a ser nuestra señal de control. Vamos a suponer los tiempos de retardo 0 acá por una cuestión didáctica, nunca va a ser así. Y vamos a suponer que D tiene esta forma, por supuesto absolutamente arbitraria, y queremos ver cuál va a ser la salida Q nivel, que le llamamos acá, la Q flanco ascendente y la Q con flanco ascendente. Empecemos con la Q de nivel. ¿Qué hemos dicho cuando teníamos un latch tipo D? Decíamos que hasta tanto no estuviera habilitado su entrada de control, no podíamos saber qué valor tiene. O mejor dicho, mantenía el valor anterior. Como no le hemos dado un valor inicial, decimos que es un valor incierto. A partir del instante en que esta señal C se activa, durante todo el tiempo que esté activa se hace una copia de D en la salida Q nivel. Una vez que esta señal desaparece, la señal de actividad desaparece, él va a mantener este valor hasta este instante en que se habilita nuevamente la señal de habilitación. En ese instante la señal D toma esta forma, hace una copia de esto sobre acá y pasa lo mismo acá. O sea, mientras este señal C está en alto, hay una copia de esto sobre la salida de nivel y el resto del tiempo la salida mantiene el último valor que obtuvo. ¿Qué pasa en el flanco ascendente? En el flanco ascendente hay que mirar solamente acá, hay que mirar acá y hay que mirar acá. Cuando se mira acá, la señal de D, esta señal la encuentra en alto, entonces la salida va a ir en alto. Después, me olvido del resto y llego acá. Y digo, ¿en qué encuentren la señal? La encuentro en bajo, pues la señal va a ir abajo. Miro acá, la señal la encuentro en alto, va a volver a subir la señal de salida. Y en el flanco descendente es exactamente igual, salvo que se monitorea hasta que no venga un flanco descendente, no voy a poder saber qué es lo que hay. Y en el momento que llegue el flanco descendente, mira la señal, está en alto, se va alto. Mira nuevamente acá, está en alto, la mantiene. Y ve nuevamente acá y ve que está en bajo y se va abajo. Entonces, este es un ejercicio que yo les recomiendo que lo miren con atención porque siempre hay algún ejercicio en los parciales en donde les doy una señal común de entrada D a los tres tipos de dispositivos y ustedes tienen que dar la señal de salida. En este caso no hemos puesto retardo para que entiendan más conceptualmente cómo funciona. Bueno, acá vamos a dejar esta parte y después vamos a ver las entradas asíncronas como último tema de esta bolilla.